Hoy en día es fácil afirmar que la Tierra gira en torno al Sol. Incluso desde niños hacemos maquetas del sistema solar y tenemos por lo menos una vaga idea de cómo funciona el universo y nuestro lugar dentro de las galaxias. Pero para llegar hasta este punto tuvieron que pasar miles de años, en los que innumerables personajes aportaron a la investigación del universo. A continuación voy a hablar sobre cómo ha ido evolucionando nuestra comprensión del universo a lo largo de la historia. Mucho antes de los telescopios ya había filósofos que se cuestionaban sobre cómo funcionaba el universo, y fueron los griegos quienes realizaron los primeros aportes al campo. Comienzo con Tales de Mileto, y un dato que puede parecer obvio pero al menos yo desconocía es que Mileto no era un apellido heredado de su familia como los de ahora. Se apellidaba así porque Mileto fue la ciudad donde nació. Es como decir Luis de Juárez o Peter de Nueva York. Él era Tales de Mileto. Y de hecho la mayoría de los filósofos griegos siguen esa estructura en sus nombres. Y pues nada, en fin, ya. Tales fue quien inauguró el pensamiento presocrático y la búsqueda del arjé. O sea que tenía como una filosofía cosmológica. Buscaba comprender el universo y descubrir cuál era su elemento fundamental. También llegó a establecer un par de teoremas matemáticos. A lo mejor el más conocido es el de la semejanza de triángulos. Es que la famosa regla de 3 simple tiene el mismo principio que ese teorema. Y pues su pensamiento se orientaba más hacia las ciencias naturales, porque trataba de explicar fenómenos naturales a partir de observaciones y estudios de campo que él hacía. Y estudiando la naturaleza, llegó a la conclusión de que el arjé, aquel elemento que origina la naturaleza y que todos estaban buscando, era el agua. Y pues eso tiene sentido, porque es difícil que haya seres vivos si no hay agua. Pero el problema es que no se tiene un registro de por qué dijo eso. Y es que al ser tan antiguo se tienen muy pocos datos sobre él. De hecho, él es tan antiguo que otros sabios posteriores a él lo consideraban a Tales como el primer filósofo. Más tarde, en el siglo II a.C., un matemático griego llamado Eratóstenes de Cirene realizó una de las más grandes hazañas de la matemática. Él midió la circunferencia de la Tierra y calculó su radio. Esto es impresionante considerando las pocas herramientas que se tenían en ese momento. Pero bueno, lo importante aquí es que Eratóstenes en algún momento leyó que durante el solsticio de verano, que es durante el 21 de junio a mediodía, ningún cuerpo producía sombra en la ciudad de Siena, porque los rayos del sol caían directos a la tierra. Pero cuando él quiso comprobarlo en su ciudad donde estaba viviendo, que era en Alejandría, se dio cuenta de que ahí los cuerpos sí tenían sombra. Este suceso sugeriría en realidad una tierra esférica, porque sería imposible que la luz cayera diferente en diferentes lugares de la Tierra. La teoría de la Tierra esférica explicaría esta inclinación de rayos del Sol. Y como buen matemático, en cuanto Eratóstenes supo que la Tierra era una esfera, se dispuso a medirla. De acuerdo a los ángulos alternos e internos, el ángulo de la sombra de una vara clavada en el suelo sería igual al ángulo de separación entre su ubicación, Alejandría, y Siena, que es donde cae el Sol paralelo a la Tierra. Conociendo ese ángulo y la distancia de separación entre Siena y Alejandría, pudo aplicar una regla de 3 que se basa en el teorema de Tales, y así calculó la circunferencia de la Tierra. Para calcular el radio ya solo tuvo que dividir la circunferencia entre 2 veces pi, que en ese tiempo se calculaba midiendo 22 entre 7. Sus cálculos fallaron por muy poco, pero fue la medida más precisa conocida casi hasta nuestros tiempos. De este modo, Eratóstenes no solo demostró que la Tierra era redonda, también estimó su tamaño. Pero pasando a un filósofo más conocido, en el siglo IV a.C., Aristóteles fundó la física aristotélica, que son varias tesis que tocan temas como el tiempo y los movimientos, las cuales permanecieron vigentes durante más de 1000 años. Y en cuanto a su visión cosmológica, Aristóteles creía en una división del mundo en sublunar y supralunar, donde todo lo que estuviera debajo de la luna sería el mundo sublunar, y toda la materia dentro de él estaría sujeta a cambios. Esta materia estaría compuesta de 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego. Y por otro lado, el mundo supralunar, que sería lo que está por encima de la luna, sería una región mucho más grande en comparación, porque esto del mundo supralunar y sublunar era más bien como una esfera dentro de otra esfera, varias capas. Y bueno, el mundo supralunar sería una región más grande y perfecta que nunca cambiaría. Por esa razón, todo lo que existiría en el mundo supralunar
sería esférico y estaría hecho exclusivamente de una materia especial llamada éter, un quinto elemento. Era la quinta esencia según Aristóteles. Esta se llamaba éter porque era eterna. Además, el modelo de Aristóteles propone que todos los cuerpos celestes estaban unidos a más o menos 55 capas de esferas, transparentes y giratorias que rodeaban a la Tierra. Y en la superficie de la esfera más externa, en la parte más externa de la esfera que contenía el universo, estaban pegadas todas las estrellas, y esas se encontraban ahí fijas. Solo adornaban el panorama, realmente. El sistema solar era el centro de todo el universo. Este sería el modelo geocéntrico más aceptado, que propone que la Tierra está quieta en el centro del cosmos. Y según su modelo, el día y la noche ocurren porque el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Y las fases sublunares son porque, como el mundo sublunar está muy cerca de la Luna, le provoca algunas manchas en la superficie, lo que provocaría las fases y cambios en la Luna. Pese a que el modelo geocéntrico más famoso fue el de Aristóteles, el que lo creó en realidad fue otro filósofo llamado Eudoxo, que lo propuso un par de años antes, y Aristóteles en realidad solo le hizo unas cuantas correcciones a ese modelo, que se quedaría así por mucho tiempo. Esto ocurrió durante el siglo IV a.C., y en el siglo III a.C. apareció el modelo heliocéntrico, donde el Sol es el centro del universo y no la Tierra. Solo que este modelo propuesto por Heráclides y Aristarco pasaría sin pena ni gloria, y no volvería a ser retomado hasta mucho tiempo después. Y pues por lo tanto el modelo geocéntrico fue el que perduró. Entonces en el año 140 después de Cristo, un astrónomo llamado Ptolomeo implementó unos últimos parches, por decirlo así, al modelo geocéntrico. Algo que le fallaba en el modelo Aristóteles es que dijo que los planetas tenían órbitas circulares perfectas, pero planetas como Marte decían lo contrario porque tenían unas órbitas un poco extrañas. Parecía que en el cielo describía en veces una órbita retrógrada, se movía irregularmente. Y pues Ptolomeo resolvió esto diciendo que las órbitas no eran círculos perfectos, porque los planetas hacían epiciclos. Esta explicación dice que los planetas hacen pequeños giros circulares alrededor de un punto imaginario, que a su vez se va moviendo alrededor de la Tierra. Y pues de este modo, Ptolomeo mantendría que de cierto modo sí que hay una órbita circular, pero en realidad sería como una órbita dentro de otra órbita. Y con esto de los epiciclos ya podría justificar cualquier movimiento extraño en el cielo. Que Marte se movía para el lado es que hace epiciclos, y así cualquier irregularidad en el modelo geocéntrico se explicaría con esto de los epiciclos. Y pues esa corrección pudo justificar bien eso, pero como puedes ver, este modelo geocéntrico ya empezaba a sonar algo rebuscado, y con el tiempo varios sabios empezaron a dar cuenta de que era ineficiente. El problema era que pese a las inconsistencias del modelo geocéntrico, nadie se atrevía a proponer algo nuevo, porque la religión en ese tiempo tenía mucho poder y era muy estricta. A la religión le favorecía decir que la Tierra era la creación magna de Dios y por eso estaba en el centro del universo, por lo que castigaría a cualquiera que se atreviera a decir lo contrario. Con toda esa presión de parte de la iglesia, nadie se iba a atrever a llevar a la contraria, y así pasaron cientos de años, hasta que en el año 1543, el valiente clérigo Nicolás Copérnico aportaría las bases para la revolución astronómica. Retomando a Heráclides, publicó un modelo heliocéntrico del universo, en el que el Sol, y no la Tierra, estaba en el centro del sistema solar. Su teoría también decía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día, la rotación, y que una vez al año daba la vuelta completa alrededor del Sol. Pero Copérnico no abandonó esa idea de las órbitas circulares perfectas y que los planetas estaban sostenidos por una esfera más grande. Y también volvía a tener problemas con lo de la órbita de Marte, porque él no dijo nada de epiciclos. Y por lo mismo, más tarde, Tycho Brahe, un astrónomo con el favor real y bastantes recursos, no estaba convencido y aprovechó todo este revuelo de Nicolás, de modo que en el año 1563 creó una combinación del modelo heliocéntrico y geocéntrico. En este modelo fusión de ambos proponía que todos los planetas giraban alrededor del Sol, pero que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Era algo extraño esto, pero hablando a su favor, por lo menos Brahe sí abandonó esa idea de que había una esfera sosteniendo a los planetas y al universo, y con esa idea desechada ya pudo asegurar que los
cometas eran objetos externos a la Tierra, porque en ese tiempo los cometas eran considerados fenómenos meteorológicos, cosas que pasaban dentro de la Tierra, como si fueran los cometas una especie de trueno o un arco iris. Pues decían que los cometas ocurrían dentro de la Tierra, pero con esta teoría de las esferas eliminadas podía asegurar ya que los cometas se desplazaban libremente alrededor del espacio. Y más tarde, después de la muerte de Brahe, él pasó sus investigaciones a Kepler, y él ya por último daría la última contribución a este revuelo de los sistemas solares, y diría que las órbitas de los planetas son elípticas y no son círculos perfectos. Con esto ya se ahorraría todo esto de los epiciclos, y finalmente habrían juntado todas las pistas que en conjunto darían lugar a un modelo de sistema solar perfecto. Y ya para clavar el último clavo en el ataúd del modelo geocéntrico, llegó Giordano Bruno a echar una mano. Él no ayudó a calcular órbitas y esas cosas. Él puso su granito de arena eliminando algunos estigmas que los astrónomos no podían abandonar. Cabe aclarar que Bruno no era un astrónomo, él era un filósofo, por lo que su visión estaba más guiada por la lógica y la reflexión que por la matemática. Él siguió el camino de Nicolás Copérnico, de que no somos el centro del universo, pero lo llevó mucho más allá. Para empezar, él repitió que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el día y la noche ocurren porque nuestro planeta gira sobre su propio eje. Él también negó la existencia del éter, porque él decía que, igual que nosotros, el resto del universo no tenía por qué ser especial o perfecto, y que el resto del universo estaba hecho con materiales que ya existían en la Tierra. Y quizás lo más fuerte que hizo fue decir que el universo es infinito, y que las estrellas que se veían en la noche eran realmente otros soles que tenían sus propios planetas, que también podrían tener vida como el nuestro. Bueno, pues nadie se había atrevido a tanto realmente. O sea, nadie se ponía de acuerdo con qué estaba en el centro del sistema solar, si la Tierra o el Sol, pero por lo menos todos compartían una visión de que las estrellas estaban en el tope del universo y que nada más adornaban el cielo, pero nunca se había contemplado algo tan atrevido como decir que nuestro sistema solar tampoco es especial. Y pues aún sin ser un especialista ni hacer ningún riguroso cálculo, es seguro decir que Giordano estaba adelantado a su época, y más tarde se comprobarían sus visiones. Pero su error fue precisamente eso, él no era un astrónomo. Todo lo que él afirmó fueron meras especulaciones, porque aunque los heliocentristas como Copérnico habían corrido con suerte y no fueron linchados, por lo menos ellos habían logrado esto porque ellos justificaban todo lo que decían en observaciones y teorías científicas reales, mientras que Giordano sí se dejó llevar un poco solo por la reflexión, y pues esto le ganó un pase directo a la hoguera por la Santa Inquisición. Giordano Bruno fue la prueba viva de por qué ningún astrónomo se había atrevido antes a cambiar el esquema. Y con esto acaba el controvertido camino que definió las bases del cosmos, que apenas marca el inicio para las teorías modernas.